Bienvenidos a esta semana en el Congreso, donde le presentamos la información de las actividades más destacadas en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La Cámara de Diputados avaló modificar el proceso de nombramiento de los titulares de los organismos constitucionales autónomos. Fue aprobada también por la Cámara de Diputados reforma al Código Penal Federal para establecer sanciones a quien promueva y realice peleas de perros. El Senado de la República aprobó incluir a los juicios orales como el proceso para desahogar controversias en materia mercantil. En la sede del Senado de la República se realizó la 13ª Asamblea Plenaria de Parlaméricas con el tema Fortaleciendo Parlamentos y Construyendo Sociedades Resilientes. El próximo 13 de diciembre se prevé que la comisión correspondiente defina el nombre de la persona que será galardonada con la medalla Eduardo Neri, legisladores de 1913. Además, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y comisionados del INAI hablaron sobre temas pendientes en materia de transparencia. Quédese con nosotros, comenzamos. Diputadas y diputados debatieron un dictamen de reformas a la Ley General de Producción, Certificación y Comercio de Semillas, el cual tiene por objeto impulsar la generación de empresas semilleras nacionales con apoyo de instituciones de enseñanza superior y tecnológica, así como centros de investigación. El dictamen que se presenta busca fortalecer por parte del Gobierno federal la creación de empresas semilleras nacionales, así como utilizar las herramientas tecnológicas que permitan la investigación en el mejoramiento de variedades de semilla que contribuyan a dotar al productor del insumo semilla a mejores costos y de mayor resistencia a las variaciones del cambio climático. Al emitir sus posicionamientos, diputados destacaron la importancia de aumentar los apoyos a pequeños productores y lograr la soberanía alimentaria en nuestro país. Un país que no es autosuficiente en la vía alimentaria es un país dependiente, subdesarrollado. No podemos pensar en ser un país independiente que esté en el alto nivel de competitividad si no tenemos asegurado la alimentación de los nuestros. En México, la producción de semillas se encuentra básicamente en manos del sector privado, tanto nacional como internacional. Al concentrar el 94% del mercado, en tanto el sector público representa el restante, el 6%. Se requiere alentar a los productores para que inicien programas de suministro de semillas para pequeños agricultores a precios accesibles y acordes a las condiciones de cada región, para así fortalecer el desarrollo en las zonas donde los campesinos no cuentan con los recursos financieros que les permitan disponer de tecnologías avanzadas. Es indudable que la falta de competencia en la agricultura ha traído buena parte de la devastación del campo mexicano. Es indudable también que esta falta de competencia se traslada en costos de castigo a los productores y altos costos de alimentos a todos los consumidores, que somos todos los mexicanos. Se van a impulsar la creación de empresas nacionales para que se dediquen a la producción y mejoramiento de semillas, a efecto que puedan competir con mayores ventajas a estas empresas extranjeras. También, al haber mayor competencia en la producción de semillas, lógicamente, el productor podrá acceder a ellas, pues, con precios menores. Ese apoyo a los pequeños productores es una inquietud creciente debido a que el valor comercial, los 1.850 millones de dólares, son controlados solamente por 5 empresas transnacionales. Es una realidad, pues, que existe una concentración de la producción del 94% en manos privadas. Es triste saber que cada 3 años los que provenimos de un distrito agrícola y rural, siempre escuchamos al productor que nos dicen, nos venden el insumo caro y vendemos la cosecha barata, siempre. Y siempre todos decimos, vamos a hacer todo lo posible por poder mitigar o para poder contrarrestar esa situación. Para la agricultura, la semilla representa un insumo estratégico, indispensable, para generar productos de calidad, pues este es el sustento de cualquier producción agrícola. En suma, amigas y amigos, el dictamen que hoy aprobamos
robustece la seguridad alimentaria y permitirá que las empresas mexicanas dedicadas a la producción de semillas compitan en igualdad de condiciones frente a las extranjeras. El dictamen se aprobó en lo general y en lo particular con 404 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 400 votos el proyecto de decreto por el que se 404 votos el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 11 del artículo 4 y el cuarto párrafo del artículo 18 de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Y la mesa directiva de la Cámara de Diputados sometió al Pleno un dictamen con proyecto de decreto que reforma las leyes federal de competencia económica, de la CNDH, de telecomunicaciones y radiodifusión, del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de instituciones y procedimientos electorales, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de Transparencia y la Ley Orgánica del Congreso General. El objetivo, hacer modificaciones en el proceso de nombramiento de los titulares de los organismos constitucionales autónomos. En la iniciativa se propone unificar la denominación de Contralor a Contralor General, materia de ese dictamen por ser denominados titulares de órganos internos de control, consideración que es oportuna para homologar en la denominación, así como en la misma propuesta para que, derivado del texto constitucional y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establezca en su capítulo 3 autoridad competente para aplicar la presente ley. Posteriormente se dio paso al posicionamiento de los grupos parlamentarios. Las y los diputados debatieron, entre otros temas, acerca de la pertinencia o no de que sea la Junta de Coordinación Política la que determine cuál será la propuesta que se presenta al Pleno sobre los candidatos que considere idóneos para ocupar la titularidad del órgano autónomo vacante. Como un gran mérito el dictamen y de la propia iniciativa que le diera origen, resalta que para el nombramiento de los contralores se requerirá del consenso equivalente a las 2/3 partes de los diputados presentes de la Cámara, lo cual garantiza que las asignaciones cumplan con los requisitos de cabalidad, rectitud y competitividad que tan grave misión requiere. Ya que no solo se regula el nombramiento de los titulares de estos órganos, sino que se homologa su denominación, denominándolos Contraloría General. También se unifican los requisitos para ser Contralor General, así como los procesos para su ratificación y destitución. Miren, la vida pública mexicana es cada vez más compleja, somos muchos y muy complicados los mexicanos y por eso ha habido necesidad de dar origen y crear organismos constitucionales autónomos. Pues para que esos funcionen bien, tenemos que regularlos adecuadamente y darles un marco jurídico completo. Estos organismos tienen facultades, atribuciones. Un método democrático, tal vez cuestionado, polémico, pero creo que es el más democrático que puede existir, que es la insaculación. Esa es la propuesta de Morena para subsanar el dedazo que intentan con la aprobación de este dictamen. Fortaleciendo los mecanismos y procedimientos de designación de los titulares de estos órganos internos, se combate la opacidad y se vigila el buen uso de los recursos públicos que contribuye a la eficiencia administrativa y lo cual viene a impactar en el desarrollo de la gobernanza plena. Es un error del dictamen pretender que la JUCOPO actúe como un órgano de apoyo legislativo, como sí lo son las comisiones legislativas. No existen, pues, razones claras ni suficientes para que la Junta de Coordinación Política sustituya y desplace las responsabilidades de las comisiones dictaminadoras. Que reconocemos la oportunidad de este dictamen para coadyuvar a la correcta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, toda vez que el mismo modifica cada una de las leyes que establecen el funcionamiento de uno de los órganos constitucionales autónomos, como lo son el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se trata de una propuesta legislativa e integral encaminada a reformar y homologar los procesos de nombramiento para 7 organismos a los que la Constitución les otorga autonomía. Además de reformar la Ley Orgánica del Congreso General. Durante la discusión en lo general,
Legisladores de la bancada de Morena consideraron que el dictamen no siguió los procedimientos estipulados en el reglamento de la Cámara de Diputados. Porque tenían turno a comisiones unidas y solo había dictaminado la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias. Ahora ya se incluyen otras iniciativas a las que se les dio un turno y sin cumplir lo que establece el reglamento de esta Cámara en su artículo 73. Se dictaminan conjuntamente solo por la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias. Desde su curul, el diputado Jorge Triana, presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, respondió a las observaciones ya expuestas. No se excluyó a un solo grupo parlamentario. Pocos dictámenes, pocos en esta Cámara de Diputados fueron tan trabajados. No permito ninguna expresión denostativa contra la comisión y el trabajo de sus integrantes y solicito amablemente que se borren esas expresiones del diario de los debates y exijo una disculpa pública a los miembros de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. El dictamen se sometió a votación en lo general y se aprobó con 316 votos en pro, 35 en contra y 3 abstenciones. Después de la exposición de reservas, de las cuales ninguna fue aceptada, la votación en lo particular arrojó 264 votos a favor, 0 abstenciones y 74 en contra. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de nombramiento de los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El Pleno de la Cámara de Diputados debatió también un dictamen que adiciona un artículo 419 bis al Código Penal Federal, el cual tiene por objeto establecer sanciones de 6 meses hasta 5 años de prisión, así como el equivalente de 200 a 2,000 días de multa a quien promueva y realice peleas de perros. Con estas reformas se sancionarán, entre otras conductas, a quienes organicen o ocasionen que menores asistan a eventos con los que se lleven prácticas tan lamentables. De tal manera que con esta misma reforma, México se une a países como Chile, Estados Unidos y Suiza, como naciones que cuentan con una sanción específica para las personas que fomenten esta actividad. Posteriormente, diputadas y diputados de las fracciones parlamentarias representadas en San Lázaro hicieron uso de la tribuna para emitir sus posicionamientos con respecto al dictamen. Un acto tan cruel y vandálico como la organización de peleas de perros es una conducta antisocial que merece ser perseguida, castigada y reprendida con severidad. Se trata de un fenómeno social de alta complejidad y lesividad social que niega todo indicio milenario de domesticación y que rompe con una relación muy antigua. La forma en la que los seres humanos nos hemos aprovechado de la naturaleza ha puesto en peligro el equilibrio ecológico del planeta, y esto ha redundado en esfuerzos normativos globales que buscan prevenir consecuencias de la irresponsabilidad y falta de ética de los recursos naturales. Y es un problema de seguridad por el contexto en el que se desarrolla, en donde se ha demostrado está involucrado el crimen organizado, ya que en el 100% de las redadas que se han hecho en muchos países en torno a las peleas de perros, se ha descubierto droga, pornografía infantil, trata de personas, compra y venta de armamento. Vemos que la tipificación que se hace en este precepto legal, hay muchas incongruencias y existen incluso tecnicismos jurídicos que no fueron abordados, incluso técnica legislativa que faltó de abordar para que fuera perfectamente tipificado este delito. Esta reforma incorpora como tipo penal la promoción, la inducción, la asistencia, la participación
y la ayuda para la realización de peleas de perros. Con esto se atenderá un serio problema sobre el cual diversas organizaciones civiles en México han venido manifestándose y exigiendo una solución. Se trata de respetar cualquier forma de vida, fortaleciendo la perspectiva de que los animales son seres vivos, dotados de plena capacidad de sentir y sufrir, y por tanto se les debe garantizar una vida digna, libre de sufrimiento innecesario. Se hace necesario el proteger a la especie canina de prácticas fútiles y crueles como lo son las denominadas peleas de perros. Los enfrentamientos entre perros constituyen una expresión de crueldad hacia los animales, ya que en muchos casos estos quedan severamente lesionados al grado de perder la vida. Las peleas de perros son una expresión categórica de la violencia. Representan un espectáculo bárbaro y que involucra la tortura, el maltrato y la explotación animal, en el cual dos o más caninos se enfrentan a muerte ante muchos espectadores. El dictamen se sometió a votación en lo general y en lo particular y fue aprobado con 291 votos en pro, ninguna abstención y tan solo uno en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 291 votos el proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 419 bis al Código Penal Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Ante el incremento de muertes causadas por el cáncer de pulmón, el diputado Pedro Luis Noble Monterrubio, del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud a que instrumente una política pública cuyo objetivo sea abatir el consumo de tabaco e inhalación de humo de leña. Se exhorta a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal a instrumentar política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón, así como coordinar los esfuerzos interinstitucionales necesarios para difundir los factores de riesgo como el tabaquismo y la exposición al humo de leña. Toda vez que consideramos indispensable que exista una política pública integral de prevención, detección oportuna y atención del cáncer de pulmón. Se estima que del 30 al 40% de los casos de cáncer se pueden prevenir reduciendo los factores de riesgo y con una detección oportuna. Tendremos que reordenar las políticas públicas y tendremos que aplicarnos para lograr que estas personas que son diagnosticadas con cáncer de pulmón puedan accesar oportunamente a sus tratamientos, puedan limitar el daño. Pero eso no se hace sin dinero, señores. Establecer políticas públicas que ayuden a prevenir la mortalidad del cáncer del pulmón, al establecer mecanismos que permitan que la asistencia de salud siga siendo pública y gratuita. Miles de familias mexicanas pierden su patrimonio, décadas de trabajos y ahorros. Para hacer frente a una enfermedad como esta, que el 40% de los casos de cáncer de pulmón que se registran en nuestro país son de personas no fumadoras que han estado expuestas al humo de la leña. Este es un tema muy importante y muy relevante que no debemos de dejar olvidado y darle la prioridad al otro causante del cáncer de pulmón, que es el tabaquismo. Se multiplica por 4 cuando hay antecedentes familiares de la enfermedad. El ejercicio sistemático y una alimentación sana puede ser factor de protección. Evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de protector pueden reducir el riesgo, pero no significa que no se manifieste el cáncer. Le pedimos muy amablemente y respetuosamente a la Secretaría de Salud invertir mayores recursos, principalmente a la prevención del cáncer de pulmón y también al diagnóstico de este cáncer. Generar una cultura realmente de prevención y que llegue hasta el último rincón. La proposición fue aprobada por los diputados mediante votación económica.
Hubo más información generada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Esta se la tendremos al volver del corte. Mientras tanto, quiero invitarlo a que nos visite en nuestras redes sociales. En primer lugar, lo invito a visitarnos en Twitter. Estamos presentes en @canalcongreso, donde puede seguir la información en tiempo real si nos da follow. Muchas gracias y continuamos en el siguiente bloque. Al regreso, Senado recibe informe final de la evaluación de programa de atención a adultos mayores.